Listo, Charlicita, pues gracias por esta oportunidad y tus preguntas los voy a responder. En primer lugar, yo soy un- una persona de la cultura Shipibo-Konibo y vengo trabajando en esto ya más de 3 décadas. El inicio de esta labor tan importante es increíble, pero cierto, a la comparación de otros curanderos, yo no al principio elegí estar en este camino para el servicio de la humanidad en la parte espiritual. Es una historia larga que empieza desde pequeño, desde la edad de 2 años, cuando un Meraya, el tío o hermano de mi abuelo, rescató mi espíritu cuando fue arrebatado por los dioses o espíritus de los vientos. Entonces simplemente fue un rescate para que yo no pueda morir. En la selva está lleno de misterios y cosas que no entendemos, ¿no? Del margen espiritual. Entonces me salvaron la vida, pero ya estaba destinado para morir. Me dieron la pócima de la medicina mágica para integrar en el grupo de ellos o en el mundo de ellos, pero como que en aquel entonces existían todavía los Merayas, los grandes hombres que podían tener contacto directo con esos tipos de espíritus superiores, entonces me rescató, pero ya después que había bebido esta pócima mágica, entonces le dijo a mi mamá que ya no seré como una persona normal por haber bebido la pócima. Entonces que tengo dos opciones: continuar este camino, transformarme en Meraya, o seguir algunas restricciones, alguna dieta para ser un hombre espiritual, aunque no con el nivel de Meraya. Cualquiera de los dos, pero que no puedo elegir de renunciar, que no sea nada. Desde aquel momento empieza mi historia de toda la bebida, es decir, alimentos en general, siempre bendecido por algún maestro, mi abuelo u otros maestros. Cuando ya fue creciendo, mi abuelo me contactó con muchos maestros, no solamente shipibos, sino de diferentes culturas. Entonces ellos me entrenaron y casi toda mi niñez, toda mi adolescencia fue lleno de restricciones, de dietas, aislamientos. Entonces eso fue la primera parte de mi vida, la primera etapa. Es decir, lo que quiero decir es que al decir que yo no elegí este camino, que ellos, bueno, por esa historia, entonces me cuidaron hasta el último, me ayudaron, y con muchas dietas, y hasta transformarme en un hombre curandero. Y luego, cuando mi abuelo murió, y también mi abuelita y los otros maestros, entonces me quedé con esta grande responsabilidad. Es como entre los curanderos y los Merayas y las personas en general. Para poder ayudar, yo tenía que mantenerme en este camino. Así que en la segunda parte de mi historia, aunque cuando yo ya era más grande quise tomar otras decisiones muy alejado de las cosas espirituales, pero sin embargo, por tener una grande responsabilidad y también siempre guiado y bajo la protección de estos grandes maestros que se fueron, entonces siempre tuve el apoyo de ellos, hasta que en un momento sentí el grande llamado. Entonces empieza la otra parte de mi vida, y
pues creamos un centro familiar. Sí, papá, mamá, mis hermanos, aunque actualmente ya mis otras hermanas ya también tuvieron sus propios familiares, pero ahora yo estoy trabajando aquí día a día al lado de mi hermana, y también algunas veces he invitado a otros curanderos también. Y entonces eso es una parte de mi historia, la misión que yo tengo, que me encomendaron, de ayudar a la gente, compartir las enseñanzas que ellos me transmitieron. Y hace 24 años aproximadamente fue la otra parte de mi vida, es decir, hemos abierto la puerta para atender a las personas no locales. Antes de eso estuve trabajando solamente con las personas locales, pero después ya las cosas como que fueron ampliándose, y ya cuando ya tenía el centro, desde ese entonces ya estoy trabajando con personas que vienen de diferentes partes del mundo. En primer lugar, cada curandero, cada maestro tiene diferentes formas de trabajar, tienen sus propios métodos de trabajar, pero siempre también considerando su tradición, su cultura. En caso particularmente mía, porque no fui entrenado por curanderos de una sola tradición o cultura, en este caso Shipibo, sino de diferentes tradiciones, yo he creado a lo largo de mi vida mis propios métodos de trabajo. Entonces, uno de los métodos, o el método más fuerte que yo empleo, es el método canalizado, la conexión directa con cada paciente. Entonces, me enfoco básicamente en dos cosas. Uno, la sanación, la curación, la liberación, no solo liberación de cosas malas, no solamente de esta vida, ya que todos tenemos, o la mayoría de las personas tenemos, historial de vidas anteriores. Muchas personas tienen problemas en esta vida, pero que es el eco ya de vidas anteriores. Entonces, para ayudar a ese tipo de personas, el método canalizado es uno de los métodos más fuertes, y dentro de nuestra cultura se ha empleado. Entonces, dentro de nuestra cultura, el método de canalizado era solamente en el círculo familiar, padres, hijos o abuelos, nietos. Entonces, porque son los más fuertes, los más eficaces, ¿no? Digamos. Entonces, como yo tengo esta misión tan importante, que me entrenaron para eso, entonces yo siempre deseo dar lo mejor para mis pacientes, dar lo mejor para las personas que me buscan, y todos los que vienen pues se considera familia, y realmente somos una familia espiritual. Acá no vemos, o al menos en este centro, la cuestión cultural, política o religioso, sino todos como seres humanos. Entonces no hacemos distinción de personas de otros países con nosotros, simplemente de persona a persona, corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y entonces el método canalizado es uno de los métodos más antiguos, y que desde el principio he venido trabajando con este método. En ese sentido nos enfocamos en que las dos cosas, como mencioné, la curación. Y en la curación pues entra en segundo plano las cosas de visiones. La primera parte, tenemos que limpiar el cuerpo, desintoxicar la mente, purificar el corazón, el alma y todo eso,
para que podamos entrar a otra sala, digamos, a otro espacio ya más limpio, ya con desbloqueado el tercer ojo, donde que ya un paciente puede tener la conexión con otros seres y visiones, ¿no?, que ellos mismos pueden ver. Pero básicamente en la primera eso no es el objetivo, y por eso aquí, a la comparación de otros centros, es que estamos más, también considerando el tiempo corto que tienen las personas que vienen de afuera. Entonces trabajamos más en la limpieza y a la vez enseñándolos a cómo hacer su propio trabajo. Y para eso hay una cosa muy importante, que eso también es una comparación con los otros centros que normalmente no lo hacen, es el dar el tapuncano, que es el recipiente del cano. Cano es la esencia de una energía de medicina, en este caso. Entonces se transmite en el cuerpo de la persona, es un tipo de magnetismo donde que toda persona, ya sea bebiendo, fumando o bañándose con medicina, entonces este magnetismo absorbe la esencia de la medicina para que el curandero, en este caso yo, pueda ayudarlo en la curación o en la enseñanza. Eso. Y también el arcana. Esas son las dos cosas más relevantes en este centro, ¿no?, que damos. Claro. Eh, Muchas personas piensan que la ayahuasca puede trabajar de forma independiente. Es decir, una ceremonia, no, un grupo de personas o una sola persona incluso bebe la ayahuasca sin la guía de un especialista. En este caso me refiero a un curandero. Entonces toma la medicina, se abren portales de un nuevo mundo, que es el mundo de la medicina, en este caso de la ayahuasca. Se abren también portales de la persona. Entonces la ayahuasca entra dentro. La ayahuasca contiene su propio magnetismo. El cuerpo humano también tiene magnetismo. Al tener contacto, pues se activan con fuerza el magnetismo dentro del cuerpo para absorber o expulsar, absorber cosas buenas o cosas malas incluso, y también expulsar las negatividades dentro del cuerpo, las toxinas. Entonces, lo que pasa es que muchas personas piensan que simplemente tomando la ayahuasca ya pueden curarse, y que no necesariamente tiene que haber la ayuda de un curandero, o que un curandero pueda intervenir en su curación. Eso es una idea, bueno, si vemos de otro plano, digamos, la medicina sí ayuda, te limpia esto, pero si profundizamos un poco este tema, es que es una idea un poco equivocado, confunde una idea, como se dice, errado, porque al entrar en el mundo espiritual, al abrir nuevos portales, entonces la ayahuasca nos ayuda a viajar, o también nos ayuda a que los otros espíritus puedan venir, y al tener los portales abiertos, entonces es posible, si nuestro cuerpo no está suficientemente preparado, que algún espíritu pueda entrar en el cuerpo y no salir del cuerpo. Entonces vienen las dificultades. O también puede ser si hay otras personas o el ambiente mismo no está limpio, entonces con el magnetismo absorbemos energías negativas. Entonces puede ser que una ceremonia sea linda, bonita, con visiones y todo, agradable, pero después vienen las consecuencias, porque ya tenemos dentro cosas, puede ser espíritus, puede ser a energías negativas absorbido del ambiente o de otras personas. Entonces
es importante que las ceremonias sean dirigidas por alguna persona que tiene conocimiento al respecto, ¿no?, de cómo manejar estos tipos de ceremonias, o solo cuando ya domina, cuando ya haya aprendido de manejos de ceremonia o de cómo trabajar con la ayahuasca. Entonces, en ese sentido, pues la ayahuasca nos limpia, pero como también puede ser perjudicial. Por ejemplo, las personas que tienen problemas físicos, cáncer o entre otras enfermedades, que han ido o que están tomando medicinas no compatibles, ¿no?, medicamentos farmacéuticos con la ayahuasca. Entonces muchas veces pues eso puede ser mortal. Bipolares ya más avanzados, entre otros, o como la presión alta o baja, ¿no?, que tienen problemas de la presión. Entonces, en este caso, la ayahuasca, pues, en vez de ayudar, no, lo va a empeorar la situación. Pero no solamente la ayahuasca, hay otras medicinas en la selva que se puede tratar a un paciente, pero el curandero puede en una ceremonia tratar al paciente sin que el paciente esté tomando. Y en otras ocasiones, o otro tipo de pacientes que pueden tomar la ayahuasca, puede ser también que por un trabajo, digamos, muy intenso que está recibiendo, y el cuerpo físico es afectado, mucha debilidad, no tiene la suficiente fuerza, entonces, y al no tomar ayahuasca puede recibir normal un tratamiento cuando el curandero está haciendo, ¿no?, mediante el efecto de la medicina. Claro que sí. A ver, las personas, si buscan la ayuda de un curandero, buscan la ayuda de la medicina, la ayahuasca sagrada en este caso, ¿no?, la ayahuasca de la selva, de la medicina de la selva. Si buscan ayuda es por algo, o ya quieren aprender, ya aprendieron cosas sobre las cosas espirituales, son curanderos y quieren avanzar más en su proceso de aprendizaje, o personas que tienen problemas de salud. Cualquiera vienen y hacen su trabajo, pero sin embargo muchas veces ya cuando está en el proceso de su tratamiento, de acuerdo a la experiencia que yo tengo con muchas personas, es que la medicina entra dentro, su energía remueve energías negativas del cuerpo. Al eliminar, pues va a crear reacciones, puede ser físicas, puede ser emocionales en una persona. Entonces, vienen con intenciones claras, pero de acuerdo a la realidad en que lo están pasando o sacudido por la medicina, entonces muchas veces pierden su propósito principal, originario que tenía. Entonces, y hay muchas veces que tiene problemas los pacientes, o también cuando hay grupos de personas, cuando uno está en su proceso de liberación, muchas cosas van a pasar en la mente. Entonces, y personas pueden comentar sus negatividades, y entonces otros como que pierden
su propio trabajo que tiene que hacer, sus propios problemas, entonces están como más inclinados a los comentarios, entonces se pierden, digamos, el rumbo, ¿no? Entonces, eso es una parte y la otra parte, pues, en el mundo entero ya como que se ha expandido esto, que es muy una tristeza para mí, que es la cuestión de turismo, a la ayahuasca, ¿no? De turismo, que emplean de esta forma, pues ya tienen como otro tipo de pensamientos, sí, pero cuando vienen a este centro, al, al recibir tratamiento de acuerdo a mis métodos, entonces, especialmente los que ya tuvieron experiencia en otros centros, como que ven un desbalance y una confusión. Por ejemplo, cuando se maneja, digamos, no sé la palabra exacta, pero como algo turismo, al hacer algo así, entonces pueden ser las cosas muy aparentemente estrictas, pero que detrás de todo eso, la fuerza de la curación misma es como que está bajo, porque hay más actuaciones, más, o digamos rituales, los baños, los cánticos, vestimentas, los trajes elegantes, bonitos, trajes típicos. Entonces uno puede pasar de lo mejor, pero aquí no siempre pasa eso. Aquí estamos siempre trabajando en la parte más duro que puede tener el paciente y eso pues puede traer cambios. Y para terminar esta pregunta, a lo largo de mi vida y también en estos 24 años trabajando en este centro, he sido testigo de muchos cambios de personas. Sí, y me siento contento por eso, porque personas que recuperaron sus familias, recuperaron su salud quebrantada, personas que aprendieron este mundo maravilloso del curanderismo y también están ayudando a otras personas. Eso. Sí, hay una grande diferencia. Básicamente las personas necesitan recibir ayuda en tres líneas, digamos. Lo que es el amor, en general, lo que es la medicina, la curación, lo que son las protecciones. Entonces, en un retiro, digamos, fin de semana, uno, dos o tres ceremonias, diría yo que ayudaría a las personas a como un despertar, digamos, ver cómo es la vida espiritual, el mundo, digamos, en este caso de la ayahuasca, y cómo puede ser tan beneficioso para uno o para todos o para otros. Luego la limpieza, siempre en cuando que el que dirige sea capacitado, ¿no? O que tenga la capacidad para controlar las protecciones y no contaminarse entre ellos las malas energías y todo eso. Entonces, como una pequeña limpieza y como para ver el mundo de la ayahuasca, bien, pero una sanación más profunda, no, porque el tiempo es muy corto. Incluso también algunas veces puede ser que, porque el cuerpo humano es como una cebolla, muchas capas, entonces puede ser que la ayahuasca trabaja en la primera capa un poco, pero también puede penetrar en más capas, puede remover y no ser expulsado, entonces vienen luego las dificultades emocionales o otro tipo de problemas de salud. Mientras que en un retiro ya más completo, entonces el curandero puede trabajar en cada línea para ayudar al paciente, ya un trabajo casi más completo, como por ejemplo los trabajos básicos, limpiar los portales o los diferentes portales que tenemos en el cuerpo, los canales energéticos, el aura, los órganos energéticos, entre otros.
La ayahuasca cuando, por ejemplo, no para entrar en trance, digamos, ayahuasca que se usa como medicinal para algún problema físico, más que todo físico, se puede tomar como por largo tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, depende de la gravedad. Me acuerdo un caso de un niño que fue que tenía un problema en los nervios, que no podía caminar. Entonces me acuerdo haberle ayudado con gotas de ayahuasca mezclado con otra medicina. Entonces poquito a poquito, cada día tomando. Y pues después de un tiempo ya el niño ya podía moverse, caminar un poco, salir de su silla de ruedas y eso. Entonces hay ese tipo de, eso entre otros, ¿no? En forma medicinal, pero también se puede usar, digamos, dosis un poco mayor para meditaciones, no necesariamente para entrar en grandes trances, sino para que nos ayude a desintoxicar la mente, a centrar la mente, a tomar decisiones, o un poco de limpieza, eso. Si la persona está buscando más en el plano visionario, más conectado con los espíritus, ver visiones, el panorama dentro del mundo espiritual. Si la persona busca eso, entonces este lugar no es adecuado para ese tipo de persona, siempre en cuando que la persona necesita hacer esto sin considerar de lo cargado de las energías negativas o de su situación actual en que se encuentra. Pero si la persona quiere hacer este trabajo visionario, ver cosas, pero primero para llegar a eso, hacer una limpieza profunda, liberación de la mente, desintoxicación de la mente, limpieza del tercer ojo, entre otros, si aquella persona entiende eso, primero su curación y luego la segunda parte para hacer lo que quiere, entonces este lugar es bueno para ello. Sí. Para hacer los trabajos a distancia hay muchas formas de hacerlo. Puede uno tomar ayahuasca u otras medicinas, invocar al espíritu o viajar donde que está la persona, ayudarlo. Pero sin embargo también hay otros métodos. En este caso, a lo largo de mi vida he aprendido otras técnicas como por ejemplo que no tienen nada que ver con la ayahuasca, está conectado con energías astrales. Para eso se usan velas especiales, colonias especiales, inciensos, entre otras cosas. Entonces es la conexión directa con energía astral y luego la conexión con el paciente. Se canaliza al paciente, se abren sus portales y entonces se da la ayuda que necesita. Entonces, la cosa personal mío es eso, uno de los trabajos que yo hago, los trabajos a distancia, empleo ese método cuando se trata de pacientes que requieren de ayuda más profundo, pero ayudas leves, cosas menos, entonces con la ayahuasca también se puede. Hay un antes y un después. Antes no era muy popular la ayahuasca, es que ahora en los últimos tiempos como que se han expandido en todas partes. Entonces
tanto ya en la misma experiencia de otros que reciben las bondades de esta medicina, sus beneficios, y son que la medicina los haya ayudado, en este caso la ayahuasca. Entonces, la comparación de antes y ahora, antes como que, en primer lugar, el miedo mismo solo el miedo a la selva, pero con esa curiosidad grande de que lo veían como algo mágico, como algo que hace milagros. Entonces era como que la más fuerte ese tipo de ideas, ¿no? Claro, los primeros tiempos ocurría más eso, pero ahora la comparación de hace 10 años atrás con la gente que viene ya son como, porque ya es popular y está en internet, regado en todo, más que todo enfocado en la cuestión de visiones, la mayoría, ¿sí? Visionario, porque la mayoría de los centros y curanderos en la actualidad es eso, ese es uno de los grandes cambios, pero que no ayuda mucho. Preparar la medicina solo con la intención de que el paciente pueda en lo máximo ver visiones, y mucha gente comenta cosas, entonces vienen con esa idea visionaria, pero esa es una de las diferencias del antes. Antes como que más en la cuestión de su sanación, de su liberación, o a querer aprender sobre esto, pero ahora es como que más, no sé, tal vez puedo decir como algo recreacional, algo, y eso es como que la gente cambió la forma de pensar de la ayahuasca, ¿no? De cómo realmente es. Pero en realidad la ayahuasca no es solamente para eso, para cosas, visiones y todo. La ayahuasca va algo más profundo, algo más serio, y es por eso de que no todos pueden utilizar esta medicina. También es importante para mí, como maestro y curandero, en nombre de todos mis ancestros, de la familia, de la comunidad Shipiba, las personas no locales, las personas que vienen de otros países, tienen que entender también nuestra tradición, nuestra cultura, que no todo es, digamos, una regla universal. Por ejemplo, en la misma comunicación, dentro del mundo de los shipibos y de los curanderos, son menos explícitos, menos comunicativos, un poco reservados, un poco como... y eso, o sea, no son muy abiertos, aunque pueden tener mucho conocimiento, muchas cosas dentro, ¿no?, de la medicina que compartir, pero siempre como un poco reservado. Eso no significa ser mezquino, es parte como de la misma tradición, de nuestra cultura. Entonces eso también, de acuerdo a la experiencia que tengo aquí atendiendo, pues que yo trabajaba con muchos curanderos antes. Entonces como que algunas personas pueden entenderlo de una forma distinta, pero no es así. Y por otro lado también el tema de las miradas. Las personas normalmente, en general, no te miran mucho en los ojos, como esquivan, y como también los curanderos en su forma de trabajar también, depende de la situación, también no son así, como una conversación directamente mirando hacia los ojos. Pero si nosotros dejamos la cuestión tradicional y la cultura nuestra y nos enfocamos en lo que es universal, es distinto. Entonces eso es otra cosa que también puede tener o que puede confundir a las personas, y sí, es importante aclarar esto. Y por otro lado también la forma como se prepara la medicina.
hay muchas formas de preparar la medicina. La medicina, en este caso la ayahuasca, básicamente, bueno, hay reglas, hay restricciones que se hace en una preparación de ayahuasca, pero sin embargo también hay que ver, considerar el tipo de maestro que puede ser. En caso mío, por ejemplo, que no tengo solamente la especialización con palos maestros, con la ayahuasca o plantas, sino también especializaciones en la colonia, en piedras, especializaciones también con las velas. Es otro tipo de trabajo. Entonces muchas veces de forma personal, lo digo, no puedo estar todo el tiempo presente donde que el magnetismo de la ayahuasca es amplio, las ondas magnéticas de ayahuasca es amplio, porque de alguna forma afecta mis canalizaciones con pacientes que están vigentes en la actualidad, recibiendo sus tratamientos. En ese sentido, pues tengo asistentes que me ayudan en la preparación de la ayahuasca, o también las personas que aprenden el curanderismo, también ellos pueden preparar la medicina, entonces, y eso. Pero otras veces como también puedo estar presente, eso es más que todo la situación mía. Pero personas que no tienen este tipo de trabajo con las energías astrales, las velas, pues es normal, pero en caso mío hay algunas cosas que no estoy totalmente, que puedo hacer de forma abierta o libremente. La otra cosa también para decir es que los cambios en tratamiento pueden sentirlo durante el tratamiento o después del tratamiento, pero muchas personas ya quieren los cambios rápidos. Es como que están en un lugar que hace milagros, y no es así. Hay personas que conviven con problemas de salud años, y con un retiro de 1 o 2 semanas pues no va a ser milagro. Hacemos lo que podemos, la medicina hace lo que tiene que hacer, pero muchas veces no es suficiente, ¿no?, para ayudar, pero es un avance. Entonces sí, eso es otro punto que también quiero decir. Entonces quiero agradecerle a Chalicita una vez más por este espacio. Gracias por tu confianza en mi trabajo, en nuestro trabajo que hacemos de forma conjunta y en equipo. Y yo te agradezco por este camino espiritual en que también estás, y juntos vamos aprendiendo, porque el mundo espiritual es así, es amplio, uno nunca deja de aprender. El chamanismo es una ciencia espiritual, pero hay que hacerlo las cosas con amor, hay que hacer las cosas como una obra de arte, hay que hacer las cosas, como siempre he dicho, con estilo y amor. A todas las personas que quieren venir a este centro para curarse o ayudarse a sí mismo en su proceso de aprendizaje, están bienvenidos. Yo no me considero un curandero o un chamán poderoso, me considero un humilde servidor, que yo básicamente lo que hago es ayudarles a las personas a tener esa conexión con o ayudarlos a despertar su curandero interior, ayudarlos a conectar en el mundo espiritual, con diferentes tipos de espíritus, y entender más las cosas. Eso básicamente es el trabajo que hacemos aquí. Así que cualquier persona que quiera experimentar este maravilloso mundo del curanderismo, el mundo de la espiritualidad, pues están todos bienvenidos. Y en nombre de mi familia, en nombre de todo el equipo que conformamos aquí, en nombre de mis ancestros, pues gracias por su confianza y gracias por preferir este centro
y en Shipibo se dice Bekam, bienvenidos, gracias.